Bueno, ahora lo que les voy a proponer o a pedir es si tienen algo ahí a mano para anotar, un lápiz, un papel, lo que tengan, ¿no? Su cuadernito, el que hayan preparado para este proceso. Vamos a hacer una pequeña actividad un poquito más sensible. Así que ahora no necesitan estar mirando la cámara, pueden ponerse cómodas. La idea es que cierren los ojos y conecten con esta musiquita que les voy a compartir. Cúrate, mi hijita, con la raíz que sana el alma, con la flor que abre el corazón. Yo te doy mi canto, mi soplo, mi medicina, pa' que recuerdes quién es y de dónde vienes. Cúrate, mi hijita, con la hierba del monte, con la flor que llora luz cuando el alma se esconde. Sana tu pecho con canto de luna. Lava tus penas con agua de espuma. Yo te soplo viento sagrado. Yo te curo con fuego callado. Cúrate, mi hijita, con rayo del sol, con hoja bendita, con rezo y tambor. Cúrate, mi hijita, el cielo te ve, la tierra te abraza y todo está bien. La sombra no manda donde hay corazón. La madre te guía con su bendición. Escucha el silencio, escucha tu piel. La abuela te llama desde el laurel. Humo que limpia, soplo que sana. El verbo es medicina que el alma llama. Humo que limpia, soplo que sana. El verbo es medicina que el alma llama. Y despacito, despacito, sin abrir los ojos todavía, voy a conectar con lo que estoy sintiendo, con lo que siento que se activa también adentro mío, con lo que sea que me haya despertado esta canción. Lo anoto, anótenlo tal cual lo sintieron, déjenlo como, eh, como registro de su inicio, de cómo arrancaban esta formación. Y cuando ustedes lo sientan,
Lentamente van a ir volviendo a conectar con este espacio. Bueno, ahí están viendo la compartida. Llegan a ver la primera página. Bien. Bueno, bienvenidas de nuevo. Si alguna tiene ganas de compartir, por supuesto, cómo se sintió, esa conexión con esa musiquita lo puede hacer. Vamos a aprovechar y si quieren dejarlo en el chat, así podemos avanzar con el contenido de este primer módulo. Y en todo caso, al final, si nos queda un ratito, compartimos un ratito. ¿Sí? Este primer módulo es una base, es como una introducción al mundo de Bach, a la filosofía holística, a lo que nos propone en general, ¿no? Esto que hablábamos recién, como en la primera parte de esta clase, de desde dónde miramos eso que aparece como síntoma o como enfermedad cuando cuando queremos recurrir a algo que lo alivie, ¿no? ¿Desde dónde lo estamos mirando? Si lo estamos mirando desde el lugar de querer anularlo o justamente de querer aprender un poco más sobre él. Acá van a encontrar en esta primera parte como una reseña biográfica de Eduard Bach. Las flores de Bach tienen ese nombre precisamente porque su creador es Eduard Bach, un médico, fue cirujano, ese era como su lugar en el mundo, el del curar, el del sanar, y para él fueron como dos grandes maestros, eh, Hahnemann, que es el creador o el sistematizador de la homeopatía, ¿no? Él admiraba mucho a Hahnemann por lo que él proponía con respecto justamente a la cura, que es bien diferente, no vamos a entrar en homeopatía ahora, pero en la homeopatía la enfermedad se cura con un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, entonces, él primero toma y de hecho hace grandes aportes a la homeopatía, Bach, hasta que un día dice, no, tampoco me resuena este sistema, hay algo que no me cierra de esto. Eh, Él estaba como muy influenciado también por la filosofía botánica de Paracelso, seguía mucho como esa línea de conocimiento de los remedios, ¿no? Y Paracelso, bueno, una línea directa con la tierra y sus frutos, como la observación y el alma de las plantas, de las flores. Ahí lo van a poder leer ustedes después. Bach, bueno, él fue como transitando todo un proceso hasta descubrir las flores, no descubrió todas de una, tampoco es que las descubrió, sino como que sintonizó con ellas y empezó a encontrar en el cuerpo a cuerpo con la flor una mejoría en lo que a él le iba pasando, ¿no? Que después la empezó a llevar a sus pacientes, a las personas que él atendía en los hospitales y empezó a descubrir como esos patrones, ¿no? Florales o para qué servían las flores o qué corregían las flores o qué traían las flores en esto que él notaba como enfermo, como desarreglado. Van a ver que acá también van a encontrar información sobre sus obras. Bueno, es muy famosa Los 12 curadores, que ustedes la van a tener, está dentro del material que les mando, Los 12 curadores. Los 12 curadores son como los 12 primeros remedios que él descubre. El primero descubre 7, en realidad primero descubre 4, después agrega 3, después llega a 12 y les pone este nombre como los 12 curadores. Después eso se agrandó porque él siguió profundizando y encontró 7 más, entonces ese libro se terminó llamando Los 12 curadores y los 7 ayudantes. Y estos curadores y ayudantes eran como estos seres, estas almas, estas flores
que de alguna manera venían a curar o equilibrar a las personas en distintos estados emocionales. En algún punto, estos 12 curadores, ¿no? Estos 12 primeros que él menciona, están un poco alineados con los 12 signos del zodíaco, ¿no? Y con su estado desregulado, digamos. ¿Vieron que los 12 signos del zodíaco, las 12 constelaciones del zodíaco, de alguna manera nos ofrecen como un paquete de energías de las que disponemos en determinados momentos de la vida, ¿no? En un año astrológico tenemos alrededor de 28 días, 28, sí, por ahí, de la energía de Aries, de la energía de Tauro, de la energía de Géminis. Bueno, cada una de estas energías que todos tenemos todas, ¿no? O a todos nos atraviesan todas, porque todos vivimos esas épocas o esos momentos de las historias, de la historia y del cotidiano. Bueno, él lo que decía, no es que lo decía él, sino que lo que podemos ver es que en cada uno de esos paquetes de energía de los que las personas disponemos hay un estado elevado y un estado como más bajo, ¿no? Como siempre hay un polo positivo y un polo negativo. Lo mejor siempre es el equilibrio, ¿no? Para la vida humana. Entonces, en el polo negativo de cada una de esas energías que representa cada uno de esos 12 signos del zodíaco, él encontraba como una especie de defecto o de error que tenía más que ver con el mundo emocional que con con lo que la persona le pasaba físicamente. Entonces, él decía que eso era lo que había que corregir. En lo que había que trabajar siempre era como en el mundo, en las emociones de la persona. Siempre. Eh, Esto se los comparto porque, bueno, pueden hacer como la lectura y después fusionarla y decir, ah, mirá, claro, sí, acá la energía ariana, que es una energía como de impulso, de creación, de fuego. Bueno, se puede equilibrar si está desequilibrada, porque no siempre está desequilibrada, ¿no? Pero a ver, ¿cómo sería una energía ariana en desequilibrio? Bueno, podría ser, ¿vieron esas personas que no soportan como dar lugar a que el otro resuelva a su tiempo y tienen que resolver automáticamente porque no pueden como con eso o son muy impulsivas, ¿no? Siempre que vemos un estado desordenado o un estado negativo, lo hacemos en función de lo que eso genera. Y si lo que y eso lo vamos a saber si podemos ver que la persona se está generando un daño o una incomodidad a sí misma o a otros. Ahí podemos saber si la energía está desarreglada o desordenada. Si la energía ariana está puesta al servicio del impulso y ese impulso lleva a crear y ese impulso llega al estar al servicio, lo que sea, bueno, no estamos hablando de un desorden, ¿no? De todas maneras, esto lo traía como un ejemplo. No lo quiero o volcar a la astrología, pero quería cerrar este ejemplo. Imagínense que en un estado como ese, desorganizado sería, por ejemplo, bueno, una persona muy impulsiva que no tolera los tiempos de otros y demás, bueno, la vamos a poder equilibrar con uno de estos ayudantes o curadores, como le llamaba él, que nos permita como acompasar un poco la paciencia, la tolerancia, ¿no? Para que nos ayude a transitar toda esa energía de fuego sin que eso queme al resto o queme lo que hay delante. Bien. Después ustedes las leen tranquilas a la biografía de él. Es una reseña, obviamente. Pueden encontrar mucho de él en otros libros, en sus libros incluso. Bueno, y la terapia floral, ¿qué es y desde dónde se sostiene? Esto, se basa en la idea de salud como un resultado equilibrado entre la relación entre el cuerpo humano y el alma. Para Bach era por ahí, ¿no? ¿Y qué era lo que generaba el desequilibrio entre el cuerpo humano y el alma? ¿No? Como esta escisión, como de repente, como si nos partiéramos al medio y el alma fuera por un camino y el cuerpo por el otro. Bueno, Bach decía la mente, ¿no? La mente, que tiene como otras formas de gestionar, a veces, ¿no? Lleva el cuerpo hacia un lugar que no es el mismo que necesita el alma. Entonces ahí es donde se genera esta especie de quiebre
que después termina en un desarreglo mayor porque termina afectando nuestras emociones y eso termina afectando también nuestro cuerpo físico, ¿no? Vieron que es un ciclo. Entonces, lo que él decía, si nosotros logramos trabajar como en esa mente, en esos pensamientos, y logramos que la persona equilibre o reflexione o haga un trabajo consciente con eso que le pasa, vamos a lograr que el cuerpo vuelva como al estado armónico que es el del camino del alma. Eh, bueno, bien. Entonces, toma en cuenta que los síntomas que manifestamos biológicamente, eh, los conflictos de origen emocional, tomando como elemento de análisis aquellas manifestaciones que bloquean o alteran la armónica fluidez de nuestra energía vital. Por eso, a eso iba recién cuando les aclaraba esto, ¿no? No, no es que todo está para armonizarse, no. O sea, lo que necesitamos armonizar es aquello que de alguna manera nos lleva o al dolor propio o algún mecanismo propio que lleva al dolor ajeno, ¿no? Cuando estamos dañándonos a nosotros mismos o dañando a otros es que estamos en un momento de desequilibrio. Las flores actúan como equilibradoras de la energía, priorizando el trabajo en el conflicto interno de la persona, de modo que se puede mejorar una situación de salud física, así como mejorar la relación con nosotros mismos en el día a día. Hubo un momento de mi vida en el que las flores yo no las usaba para sanar algo o para reparar algo. Para mí fueron como el canal de autoconocimiento, ¿no? Durante un tiempo hice terapia floral con una terapeuta floral, justamente no porque quisiera corregir algo en mí o cambiar algo de mí o trabajar algo puntual, sino porque me interesaba mucho ese mundo al que me llevaban las flores, como es muy loco, porque me voy acordando de cosas, ¿no? Pero no sé, tomaba flores y después de repente, como con esa conciencia de estar tomando determinadas flores, me pasaban cosas que, esto es las flores, ¿no? Como, bueno, no era la flor me iba llevando y me iba apoyando en ese camino, yo iba por un camino más consciente. Eso es lo que me permitieron las flores, verme, conocerme, como descubrirme también y descubrir justamente ese poder que tenía yo de parar cuando me estaba yendo de mambo por ese camino que me desequilibraba para poder volver a este, ¿no? Siempre nos va a pasar, somos humanos, nos pasan cosas eh, son muchas las veces que podemos como tomar ese rumbo, ¿no? No es tampoco que esté mal. ¿Vieron esa frase que dice a veces perderse es la única manera de encontrarse? Bueno, porque a veces realmente, o sea, la única manera de darnos cuenta de determinadas cosas o de tomar conciencia de determinada importancia o proceso en la vida es cuando nos desviamos. Si no, no lo haríamos. Y las flores nos invitan mucho a eso también, como a la aceptación de la vida. La terapia floral se compone de 37 esencias, o sea, el paquete, la caja, ese botiquín del que habla Bach, terminan siendo, cuando él termina como su investigación, 37 esencias florales y un agua de roca. ¿Sí? Se clasifican en 7 grupos, dependiendo de la aplicación de las mismas, ¿no? Las vamos a ver todas en la próxima clase. En la próxima clase vemos todas flores. Em, Sobre esto, terapia floral en un principio era solo con flores de Bach. Hoy la terapia floral se expandió, creció mucho, existen muchos sistemas florales. Dentro del sistema de terapia floral de Bach están estas, son 37 esencias más un agua de roca. Cuando ustedes compran además la cajita, el botiquín o como sea que lo compren, siempre les viene un extra que es el Rescue Remedy, lo vamos a ver más adelante también. Y el Rescue Remedy a su vez es un compuesto de 5 flores de estas 37. Pero es un remedio que ya está preparado para determinadas situaciones, como su nombre lo dice, para situaciones de rescate. No es para hacer terapia. El Rescue Remedy es para rescate, ¿no? Como su nombre lo indica. Lo vemos más adelante. Bien, entonces, ¿desde dónde se apoya, desde dónde se sostiene la terapia floral? Desde este paradigma holístico, ¿no? Que observa a la persona más allá de su persona, más allá de la personalidad y más allá de su cuerpo físico incluso, sino como ser holístico. El holismo es una perspectiva filosófica
no aplica solo a la medicina, aplica como a la vida, ¿no? Es una filosofía de vida el holismo, que propone que todo sistema necesita ser observado como en su conjunto y en su confluencia. Es decir, nosotros tenemos un sistema de salud, por ejemplo, que observa la salud mental por acá, la salud física por acá. Algunos psicólogos le dan como mucho lugar a la salud emocional y la salud espiritual, si usted tiene suerte y tiene ganas y tiempo, a veces los domingos al mediodía en la iglesia. Y eso no es salud espiritual encima, ¿no? Como que hemos condicionado que la espiritualidad va para ahí, para la religión. Bueno, desde nuestra cultura, ¿verdad? Desde ese lugar. Las terapias holísticas en general y las flores de Bach en particular lo que nos proponen es esto, mirar al ser en su conjunto, en todos esos aspectos, físico, emocional, mental, espiritual, en un solo momento. Porque lo que nos dice la terapia floral, lo que nos dice como la medicina holística en realidad, es que lo que está viviendo la persona en el cuerpo físico y lo está manifestando en el cuerpo físico, no le está sucediendo solamente ahí. Esa es la parte que vemos, incluso esa es la última parte afectada. También eso que está viviendo en el cuerpo físico, también lo está viviendo en la mente, en las emociones y en el alma, en el espíritu. Por eso hay que abordarlo desde todos los lugares, aunque no nos demos cuenta que el otro también está afectado. Y es desde la pregunta, es desde la posibilidad de la revisión y de la reflexión que vamos a poder entrar a ese lugar, ¿no? Del ser holístico y de mirar más allá del cuerpo. Y eso se hace a través de un proceso consciente y a través de un proceso sensible. Si siempre estamos en la mente, no podemos bajar a otros rincones del ser, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito más abajo, un poquito más allá. Más abajo porque mente y alma se me hacen como así, ¿no? No porque el alma esté más abajo, no por una cuestión jerárquica, sino porque la ubico como más acá en el pecho, en el corazón. Los elementos que observamos desde este lugar, desde el abordaje de la medicina holística, como les decía recién, físico, mental, emocional y espiritual. Bien, y acá vamos a esta filmina que me encanta, porque las flores, como les decía hoy, trabajan sobre el plano de las emociones. Y las emociones son el movimiento de la vida, ¿no? Para comprender mejor cómo funciona la terapia floral y por qué necesitamos observar todos estos cuerpos, como decíamos recién, necesitamos también comprender cómo es que se activa una emoción, ¿no? Y qué es lo que pasa. Entonces, entender que una experiencia vital se activa un pensamiento, nos activa un pensamiento afín a esa experiencia y al sistema de creencias e interpretaciones que tenemos. Por eso es re importante revisar nuestra historia, revisar de dónde venimos, porque nuestro sistema de creencias e interpretaciones es construido, ¿no? Vieron que muchas veces decimos, no, porque la realidad es la que vos quieras, las cosas pasan, ¿no? Las cosas suceden. Ahora, a ver, quiero poner un ejemplo. Volvemos al ejemplo de la mamá y el bebé, ¿no? Bueno, la realidad es que hay ahí un proceso sucediendo, si quieren llamarlo la realidad, ¿no? La realidad es que hay un bebé de 2 años que está atravesando un proceso y una mamá que se cuestiona o de repente encuentra incertidumbre en esa situación. Si lo miramos desde el lugar de la mamá, va a ser, y la realidad es que estoy agotada, no sé qué hacer. Y la realidad es que llora toda la noche y no sé, me aturde. Y si el bebé nos pudiera hablar, nos diría, y la realidad es que tengo una angustia bárbara. Y necesito UPA y quiero tomar la teta toda la noche. Y no vamos a discutir entre la mamá y el bebé, no, vos tenés razón, no, vos no tenés razón, ¿no? Como hay un solo hecho y dos seres que lo están viviendo desde su propio lugar. Eso es esto que se llama percepción, ¿no? Y que va construyendo una interpretación y que a lo largo de la vida va construyendo también un sistema de creencias. Eso que nosotros decimos la realidad es lo que para nosotros significa la realidad. No quiere decir que sea como la realidad de todos, ¿no? Bien, entonces,
Es muy interesante para esto leer, ya que lo traías hoy, Mili, leer a Joe Dispenza. O bueno, a Enrique Corbera, que es el creador de, quien sienta ahí las bases de la bioneuroemoción, leer un poco de neurociencias también. Las neurociencias nos aportaron mucho para comprender cómo es que se construye, o se construye. Bueno, sí, lleva un proceso de construcción, aunque a veces parece que es medio inmediato, pero esto de la emoción, enchufo la compu y estoy. Disculpame, Anto, ya que de paso enchufás la compu, esto que traías de Joe Dispenza está muy bien explicado, así como está tu gráfico, y explica varias veces esto de cómo se genera la emoción, está muy bueno, la verdad. Posta que se los re recomiendo, yo lo tengo incluso si alguna vez de La Plata, se lo puedo prestar cuando lo termine, no hay ningún problema. En el Parque Saavedra está a precio amigo, así que está muy bueno para leerlo. Qué buen dato, porque bueno, los otros días fui a la librería, fui a comprar un libro y me desayuné con los libros de Joe Dispenza, estaban, bueno, igual lo recontra vale. Creo Yo que fue fui un muy buen aporte. a Jenny y estaba 40.000 pesos. Y lo Ujú. pagué 18 en el Parque Saavedra, el chico que estaba los fines de semana, del lado de, o sea, tipo frente al cole. Mira, wow, qué buena data. Debe tener un montón de otros libros también, supongo. Bueno, a las que les gusta la lectura y darse un paseo los fines de semana, me encanta a mí. Esta tenía varios y tenía también Levita y todo, re muy bueno. Bueno, este pensamiento genera una emoción, ¿no? Como esto, lo que yo pienso en una situación determinada genera una emoción y esa emoción genera una química en nuestro organismo. Por eso es que el ser holístico, aunque parezca como algo que hay como que juntar, ¿no? Como, bueno, junto esta parte con esta otra, tiene incluso su base científica. Las emociones no están aisladas, no son etéreas, no están ahí, las tomamos y nos pasan como por la generan una contraparte fisiológica, orgánica, están en el cuerpo, las podemos medir incluso, ¿no? Y hay determinadas emociones que generan un territorio de estrés y hay otras que generan un territorio de calma, ¿no? Una nos va a acercar si la sostenemos, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante lo que implica el estrés y demás, pero si sostenemos durante mucho tiempo emociones que nos acercan al estado de estrés, y es probable que nuestro cuerpo a la larga se vea afectado, ¿no? Por esto que decimos que el organismo, cuando se ve afectado por esa carga emocional, si no la liberamos, si no como no la gestionamos, no la transitamos, afecta a nuestro sistema endocrino, nervioso, neuromuscular y modifica la biología. Nos lleva a un lado o nos lleva al otro. De cualquier manera, nos lleve al bienestar o nos lleve al estrés, todo nuestro sistema interno orgánico va a estar afectado. Entonces, em, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona tiene mucho miedo, entra en una taquicardia, bueno, hay un montón de cosas, pasan un montón de procesos químicos antes, ¿no? Pero una taquicardia sostenida es un riesgo de vida, ¿no? Si lo llevamos al otro lado, bueno, las personas cuando vivimos momentos de placer, de alegría y demás, como nos predisponemos de otra manera, ¿no? Como que nos ablandamos, hay algo como que termina siendo diferente para el cuerpo. Una pone en riesgo los órganos y el otro les da como, ¿vieron esa famosa frase? Hoy estoy con las frases, me da años de vida. Bueno, ay, esto me encanta tanto que me da años de vida. Bueno, porque en realidad es real que lo que nos hace bien nos genera como un territorio que alarga la vida. Alarga la vida porque nos permite darle continuidad y lo que no, resta, ¿sí? Bueno, y acá tienen este cuadrito como para entenderlo así muy sencillamente, pensamiento o la creencia, esto que decíamos recién, nos lleva a una emoción, ¿no? La emoción puede ser armónica o desarmónica. No son ni buenas ni malas, no es esa la clasificación, ¿no? Las emociones no son ni negativas ni positivas, son emociones. Algunas nos acercan al bienestar, otras nos alejan del bienestar.
Todas son necesarias, porque incluso las desarmónicas, ¿no? Que nos acercan al estado de estrés, son necesarias y forman parte de un mecanismo biológico humano de nuestra especie. Nosotros necesitamos del miedo y del enojo para aprender a corrernos de los lugares que no nos gustan o nos hacen mal y para aprender a poner límites. El problema, eso lo podemos deducir ahora. Antiguamente, o sea, tener miedo y enojarnos servía para, bueno, o salir corriendo de un predador o luchar con el vecino por el pedazo de tierra en el que yo quería vivir, ¿no? Luchar a muerte incluso. Estamos hablando de ancestralidad biológica. Hoy eso ya no es así, aunque nuestra biología lo sigue viviendo de la misma manera. El estrés tiene una función biológica importante y necesaria para la vida. El estrés es un indicador de que hay algo en ese escenario donde me estoy moviendo, algo, alguien, una situación, lo que sea, que me está invitando a reflexionar acerca de qué es lo que estoy sosteniendo que está de alguna manera poniendo en riesgo mi vida, ¿no? Y ahí lo vamos a necesitar llevar como a la reflexión, a esta elaboración a través de un proceso y comprender qué me está pasando con esta persona, qué me está pasando en este lugar, ¿no? Medio como que vivimos en una cultura que naturalizó el estrés como el resultado del cansancio, como, ay, no, estoy re estresada porque laburé un montón. Y el estrés no tiene esa función. Y de hecho el estrés no siempre es cansancio. Puede ser cansancio, pero el estrés es, el estrés por cansancio, de hecho, es el estrés que se acumuló en el tiempo, peor todavía, porque eso tiene como implicancias súper negativas para la salud en general. Después se empiezan a ver afectados los órganos, el corazón, la mente, bueno, y a medida que como se va expandiendo, después es más difícil como volver a esa armonía que decíamos hoy, ¿no? Como a ese eje. Pero el estrés tiene esa función biológica, por eso nosotros no hablamos de emociones negativas o de emociones que hay que corregir. Hay emociones que son necesarias habilitar y ver qué nos están queriendo decir. ¿Sí? Porque si yo estoy sintiendo miedo, no se trata de que yo anule el miedo o me tome un remedio para no sentir más miedo. Se trata de que pueda acompañar esa situación o ese momento en el que estoy sintiendo miedo y me pueda permitir a mí misma preguntarme qué es lo que me da miedo, a qué le tengo miedo, qué es lo que me trae al miedo, qué me genera, de dónde viene, desde cuándo, qué es lo que me está queriendo decir, ¿no? Y en todo caso modificar quizás algo en el contexto que me da miedo o algo en mí que necesita ser trabajado y elaborado para poder afrontar las situaciones y que no me generen eso, ¿no? Bien, una emoción es una reacción subjetiva al contexto, que viene acompañada de cambios orgánicos. Por eso, esto que decíamos, ¿no? Es subjetiva. ¿Por qué? Porque ante las situaciones, las personas no vamos a reaccionar todas de la misma manera. Cada uno de nosotros va a poder reaccionar de acuerdo como a su propio esquema, a esa propia percepción y sensibilidad, influida además por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa para nuestro organismo. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas o más o menos pasajeras. Vieron que las emociones vienen. Todas las emociones son esencialmente impulsos de acción, ¿no? Nos lo dice incluso la palabra emociones. Cada una de ellas inclina al ser humano hacia un determinado tipo de conducta. En los animales y en los niños hay una total continuidad entre sentimiento y acción. Eso es real. Vieron que los niños y los animales no tienen como ese filtro o ese, ese espacio de tiempo entre lo que sienten y lo que accionan. Sienten y accionan en un nivel muy, muy biológico, nosotros también, ¿no? Y en los momentos en los que vivimos situaciones como choqueantes, extremadamente estresantes también. Eh, Bien, en los adultos se da esa separación, como ese lapso de tiempo. La acción no necesariamente sigue inmediatamente al sentimiento, ya que la mayoría de las veces está interpretada por lo que decíamos antes, por nuestro sistema de creencias que nos determina e influye en la vivencia de nuestro mundo emocional. ¿Cuáles son los contras de eso? Que muchas veces, justamente,
como estamos influenciados por un sistema de creencias, hay emociones que no le damos la trascendencia, la importancia o el lugar que necesitan y terminamos reprimiendo. Y ahí es donde empezamos como a desequilibrar. Bueno, hemos construido una apreciación hacia cierto grupo de emociones, esto que decía recién, ¿no? Las positivas, a las que les permitimos automáticamente y las queremos como vivir forever, siempre queremos estar en el polo allá arriba, en el polo positivo, y construimos un juicio de negación y rechazo hacia otro grupo que limita, además, ¿no? Porque nos limita un montón. Fíjense que si yo reprimo el miedo no desaparece, pero me va a limitar a mí darme impulso o seguir hacia adelante con respecto a eso que me da miedo. Entonces, sin un pensamiento que la sostenga en el tiempo, la emoción no tendría continuidad, ¿no? Si fuéramos como más animales o más niños, la emoción nos lleva a una acción y listo, se resuelve. Yo me acuerdo que con respecto a esto, tenía un profesor que decía muchas veces, cuando estábamos como atascados en determinadas situaciones emocionales, ¿no? Más vale una acción no inmediata, porque nunca es inmediata, pero una acción rápida, ¿no? Y mal lograda, por ejemplo, tomar una decisión rápido con respecto a una emoción que siento, aunque no me lleve al lugar ideal en el que quiero estar, que no hacer nada con eso, ¿no? Porque el lugar de mayor limitación o de mayor complejidad, después va a ser ese en el que me quedo, ahí es donde me estanco, o estanco mis emociones, ¿no? En el plano de lo simbólico, a su vez, las emociones se asocian al elemento agua. ¿Y qué pasa con el agua si se estanca? Se pudre. Con las emociones en nuestro ser pasa exactamente lo mismo. Si no las hacemos, si no las transitamos, no las hacemos fluir, no les damos causa y lugar, como nos pudren, se estancan ahí adentro, nos estancan a nosotros. Bien, bueno, ¿qué es un sistema de creencias? Que lo mencionábamos un poco recién. Es un conjunto de ideas, consideraciones y perspectivas de una persona que está elaborado a partir de la experiencia, de la información cultural, ¿no? Que nos constituye y nos atraviesa, es inevitable como vivir. A ver, hay cosas que podemos controlar o como con las que podemos tomar decisiones, ¿no? Bueno, yo puedo tomar una decisión con respecto a qué elijo en mi día a día, pero no puedo tomar decisiones con respecto a la cultura en la que vivo. ¿No? Esta cultura es así, esta cultura y este momento histórico de este lugar geográfico en el que vivo tiene determinadas características que a mí me influyen quiera o no, me atraviesan quiera o no. Supónganse que yo decido que mi economía se sustente solo a través del intercambio de servicios o productos, sin dinero que lo medie. Sería muy limitada mi posibilidad. Yo puedo tomar esa decisión, pero la cultura en la que vivo y el país en el que vivo, en el momento histórico en el que vivo, requiere de otros recursos sobre los que no puedo decidir, porque no puedo obligar al resto que haga lo mismo, ¿no? Para yo poder seguir viviendo. Entonces necesito de alguna manera adaptar esa perspectiva a seguir funcionando dentro de este lugar. Y las matrices, este es re importante, que nos ofrece el sistema familiar del que venimos, ¿no? Del que vivimos y venimos. Que lo vamos a ver, no en el próximo, sino en el siguiente. Bueno, vamos a ver todo lo que tiene que ver con nuestro árbol, el transgeneracional, qué pasa ahí, por qué se nos juegan a veces historias parecidas a las de nuestras ancestras, por qué a veces repetimos patrones, por qué fulanito en la familia vive la misma historia que vivió la abuela. Bueno, vamos a verlo también. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? Cuando trabajamos con las emociones, que es el territorio en el que trabajan las flores. ¿De qué manera podemos procesar las emociones? De dos, o liberamos o reprimimos. Esto que les decía recién con respecto al agua, ¿no? O la estancamos o la dejamos que fluya. O la contenemos o le abrimos la represa, ¿no? Y para la liberación
tenemos o la controlada o la descontrolada. Controlada no por una cuestión de controlar las emociones, sino que se refiere más bien como a ese cauce, ¿no? A ese borde, a ese, sería como el bordecito del río, ¿no? Que le da el lugar. Y la descontrolada y en la represión, bueno, que es otra de las posibilidades, ¿no? Que es la que nos va a llevar como a ese lugar medio desencaminado que nos va a desequilibrar. En la controlada vamos a encontrar o vamos a tener que aplicar, ¿no? Y conocer y descubrir y desarrollar e investigar técnicas de gestión emocional. ¿Qué cosas me pueden ayudar a mí a gestionar lo que me pasa, a mí o a los demás? ¿No? Terapia, terapia de grupo, todas las terapias que se ocurran son formas controladas de gestión emocional, ¿no? Todas las terapias que le den lugar precisamente a la palabra y al proceso consciente de la persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué manera podemos procesar las emociones? Liberación, controlada, técnicas de gestión emocional, terapias, Reiki no sería una, porque en Reiki, si bien es una herramienta de sanación útil y que nos sirve, no nos da la posibilidad de hacer el proceso consciente, como de tomar el recurso de la palabra y elaborar lo que nos está pasando. Sirve, no, no digo que no. Pero por ahí complementar con un espacio. Hay muchos reikistas igual que le dan lugar a la palabra, ¿eh? Lo decía así como técnica aislada. En técnicas de gestión emocional, bueno, les nombraba las terapias. Después hay técnicas como la técnica del grito primal, en distintos procesos, la biodescodificación, como formas que nos van permitiendo darle contexto a nuestras emociones y abordaje. Y en la descontrolada, ¿qué vamos a encontrar? Que podemos liberar la emoción, pero nos lleva puesta o se lleva puesta al entorno. La violencia, la agresión, la pérdida de energía. Aún así, mal que nos pese, esta forma descontrolada va a ser mejor que la represión. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece la forma descontrolada, vamos a lo que les decía al principio, hay algo que se está lastimando, o nosotras o a los demás. Entonces ahí es donde se genera el desequilibrio, ¿no? Entonces ahí es donde tengo que volver a la reflexión y decir, bueno, sí, estoy recaliente, esta persona me tiene harta porque es recontra irrespetuosa, pues no siempre tiene que ver con nosotras. A veces las heridas son realmente porque hay otras personas, digo, vivimos en un mundo en el que estamos todo el tiempo vinculándonos con otros y pasan cosas que a veces nos exceden, los accidentes incluso, ¿no? Entonces, vamos a pasar por situaciones en las que nos vamos a ver afectadas más allá de nuestras decisiones inconscientes, conscientes o inconscientes. Entonces, si hay otra persona con la que me estoy vinculando y es súper invasiva y es súper agresiva y no sé cómo ponerle un límite y no, nunca le dije nada, en el momento en el que me sale como como el límite, capaz me sale desordenado o capaz me la agarro con otra persona, ¿no? Entonces, ahí es donde voy a llegar a un lugar de descontrol, ¿no? De liberar mi emoción, como ese cansancio, ese agobio o esa intrusión que siento y como expresarla de forma descontrolada y voy a necesitar encontrar otro cauce, ¿no? Para la liberación. Está muy bien liberar, pero hay formas que nos van a permitir darle continuidad a la salud propia y social, colectiva. Bien, a ver, quiero ver un cachitingui. Acá hay un ejercicio para hacer. Así que vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a tomar 5 minutos para hacerlo y después ustedes si quieren lo van a volver a repetir en sus casas cuantas veces quieran. Así que si quieren vuelvan a su lugar de, como de silencio, cerrar los ojos, vamos a llevar la atención a la respiración, vamos a quedarnos acá en este ejercicio un ratitito nada más, unos minutos, llevamos la atención a la respiración, inhalamos, exhalamos.
Podemos ir llevando la atención al corazón a medida que inhalamos y exhalamos. Conectamos así con nuestro cuerpo. Conectamos así con este aquí y este ahora. Y te voy a invitar a que pienses en alguna situación, momento de tu vida reciente o pasada que te mueva emocionalmente y que despierte alguna emoción dolorosa, difícil de abordar o incómoda. Y tomate unos segundos para poner enfrente tuyo ese recuerdo. Recorrelo, mirale los detalles, observa la escena, observa lo que está sucediendo y observa lo que sentís. Conecta con esa emoción que se despierta, nombrala en tu mente. Fíjate si hay algún lugar del cuerpo que se sienta más afectado por esa emoción. ¿Dónde se siente? ¿Qué se siente? Nombrá también en tu mente esa parte del cuerpo. Y si podés, a esa parte del cuerpo agregale un color, a esa emoción agregale forma. Y con tu respiración, hace que esa forma crezca dentro tuyo y ese color también. Inhalá profundo y ese color, esa forma que toma la emoción adentro tuyo, crece, crece, crece hasta tomarte por completo. Inhalá suave, exhalá. Cuando volvés a inhalar, seguís haciendo crecer y la podés ver como si fuera una nube o humo que recorre tu sangre, tus órganos, los huesos, la piel, que te va cubriendo por completo, que te toma. Relajo y permito. Inhalo, la emoción crece. Relajo y permito. Exhalo. Inhalo y nuevamente relajo y permito. Y exhalo. Sentila toda. Conecta ahí, quédate unos segundos sintiendo esta emoción.
Y cuando vos lo sientas suave, con tu exhalación, deja fluir la emoción. Hoy con la inhalación le permitiste crecer y que te tome. Ahora a través de la exhalación la vas a dejar fluir. Y esa nube o ese vapor o ese humo que fue creciendo dentro tuyo empieza a abandonarte a través de la exhalación. Inhalo y al exhalar me voy vaciando, voy dejando fluir la emoción por la nariz, por la boca, hasta que está completamente afuera. Y ahora con una exhalación profunda la vas a soplar y la vas a colocar unos 2 metros adelante tuyo. Y cuando vos lo sientas y te sientas vacía de esa emoción, cuando sientas que esa nube o ese humo ya está completamente fuera tuyo, te invito a ir volviendo y a conectar con la pantalla, con este encuentro, con esta clase. Suave, a tu ritmo. Y vamos a continuar por aquí. ¿Quedaste movilizada, Mili? Sí. Bueno, este ejercicio, la idea es que lo repitan. Eh, Nuestras emociones necesitan un periodo de entre 3 y 7 minutos, en realidad un poco más, 5 y 10 minutos de intensidad, de vivirlas con intensidad para poder hacer lo que necesitan, como vivirlas lo suficiente. La mayoría de las veces nuestra tendencia es que no aguantamos ni un minuto en la incomodidad, ¿no? Como nos sentimos enojados y queremos salir rápido, nos sentimos tristes y queremos salir rápido. Entonces lo que va sucediendo es que esa emoción necesita volver para que la evitemos y luego la volvemos a rechazar y necesita volver y la volvemos a rechazar. Y en ese ciclo lo que vamos haciendo es como extender el dolor. De hecho, ya no es dolor, es como nos ubicamos en el lugar del sufrimiento. ¿Vieron? Em, Estoy leyendo ahora un libro que es de constelaciones familiares, en realidad de Joan Garriga, que es un autor eh, hispanohablante, no sé si lo han escuchado. Em, y él marca como en su filosofía muy clara esta diferencia, ¿no? Entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es parte de la vida. El dolor podemos llamar yo siento que a veces le decimos dolor como a un montón de situaciones de incomodidad que vamos transitando a lo largo de la vida en los vínculos, en lo que nos pasa, en los procesos, en nuestro crecimiento, en los acontecimientos de la vida, ¿no? Ahora, sufrir es una elección que hacemos de quedarnos viviendo en el dolor, ¿no? Como de habitar ese lugar continuamente. Dale, Sole, retomalo después. Genial. Háganlo. Además, recién en la práctica no lo vivenciamos
de 3 a 5 minutos como sugiere el ejercicio, y esto que les compartía, nuestras emociones necesitan eso, necesitan el tiempo de que las vivamos y habitemos. Cuanto más permiso nos demos de dejarlas estar, ¿vieron esto que decíamos? Relajo y permito, me relajo acá. Perdón, que miro para arriba, pero mi gata mira para arriba y no hay nada. Pero bueno, relajo y permito, estoy acá, relajo y permito. Cuanto más me permito y me habilito eso, menos voy a necesitar después volver a ese lugar de dolor, porque ya lo viví, porque ya le di lugar. Más fácil va a ser salir como de ese ciclo de repitencia en el que entro en la secuencia de elegir estar ahí sin resolver y elijo sufrimiento. ¿Cuándo podamos recurrir a la terapia floral? Ante una dolencia física, ante momentos de mucha intensidad emocional, de muchos cambios, de mucha transición, y ante los movimientos naturales y necesarios de la vida. Esto que les decía hoy, en el ejemplo que ponía del bebé, momento natural y necesario de la vida. No es una enfermedad, no es un síntoma patológico, es un momento necesario de la vida. Por eso me enfoqué y decidí que esta formación tuviera como más fuerza para acompañar procesos de mujeres, de maternidad y de crianza. Porque siento que son los momentos más intervenidos, ¿no? Desde el deber ser y desde el cómo funcionar en un sistema que no comprenden o no están preparados o se olvidaron de cómo es nuestra naturaleza. Y las mujeres vivimos una naturaleza cíclica. Entonces, no logramos muchas veces encajar en esas formas del sistema. Y ese sistema, cuando no encajamos, nos patologiza. De ahí que quiero o propongo que trabajemos con las flores de Bach, no para ajustarnos al sistema, sino para tener un recurso para transitar cuando el sistema se nos vuelve como el, uff, no quiero lejos, ¿no? Lo mismo con la maternidad, lo mismo que la crianza. Entramos en una mirada de un paradigma, ¿no? Cuando decimos, recién que les decía esto, pensarnos las mujeres como cíclicas, forma parte de un paradigma que reaparece, por suerte, ¿no? Como reaparece ahora. No es que nunca fuimos cíclicas, toda la vida fuimos cíclicas, fuimos perdiendo la capacidad de conectar con nuestra ciclicidad a la medida que nos tuvimos que ir metiendo en un sistema patriarcal, lineal, masculino, para vivir y sobrevivir, ¿no? Entonces, em, de repente reprimimos la ciclicidad y ahí es donde arranca el síntoma, ¿no? Cuando reprimo, viene el síntoma. Pero, ¿qué pasa? El sistema lineal y masculino, cuando mira lo femenino, lo mira como algo como, no lo entiendo, no te entiendo, algo te está pasando. Ah, te está por venir. Uy, andás en esos días. Uy, ¿por qué no te tomas una pastilla? ¿No? Como de repente entrando en la patología cuando en realidad lo que nos pasa es un movimiento natural y necesario de la vida de una mujer. Y ni hablemos de la maternidad y la crianza que tienen sus propios ritmos, ¿no? También cíclicos. Bueno, ¿cómo es un proceso con las flores? Cuando hacemos terapia floral, ¿no? No cuando me tomo una flor para que se me pase el dolor de cabeza o me tomo una flor para poder dormir. Esto también es posible. A mí me escriben muchas veces para decirme, Anto, ¿me podrías preparar unas florcitas de Bach que me ayuden a dormir? Bueno, sí, no hay problema. O sea, yo preparo unas florcitas de Bach para poder dormir, las que considero que sean más oportunas, pero a mí me gusta otra cosa. A mí me gusta invitar a la terapia. A mí me gusta que empiecen a pensar, bueno, che, ¿y por qué no te puedes dormir? No, no sé, me acuesto y de repente tengo los ojos como dos huevos fritos. Ah, sí, bueno, charlemos, a ver, ¿qué pasa antes? ¿Cómo es tu día a día? La mayoría de las veces cuando habilitamos la pregunta o cuando le damos lugar al proceso del qué pasa y no lo miramos desde el lugar del juicio, lo que sucede es que la persona termina pudiendo ver y darse cuenta de un montón de cosas que le están pasando y que le está llevando a eso, a no poder dormir. Entonces, el insomnio no es un síntoma de algo, no sé, que cayó del cielo. Es un síntoma de algo que está sucediendo a un nivel más profundo y que puede ser también abordado y resuelto de otra manera que no sea simplemente me tomo la flor para poder dormir. Porque ahí
vamos, como volvemos a mirarnos desde el otro paradigma, desde el me tomo el remedio para que el síntoma no esté. Las flores nos invitan a otra cosa. Entonces, primero voy a necesitar reconocer qué nos está sucediendo. Después vamos a elaborar la fórmula floral que nos parezca la mejor y la más oportuna para eso que necesitamos acompañar. Después vamos a necesitar tiempo. Esto es otra también como un punto re importante. Las personas queremos el resultado ya. Me tomé la flor ayer y ya hoy quiero estar bien. No va a funcionar así. Y a veces mágicamente funciona, por suerte. No sé, como las flores hacen lo suyo, pero cuando no logramos como apropiarnos, ¿no? Como ponernos en el lugar del protagonismo de ese proceso, lo que termina sucediendo es que el síntoma después vuelve, ¿no? Dejé de tomar las flores, se fue esa energía sutil y amorosa que me sostenía desde el lugar de la relajación y volví al insomnio, porque no logré trabajar sobre el origen de lo que me estaba generando el insomnio, ¿no? Por eso el cuarto paso tiene que ver con integrar el mensaje de la terapia, del proceso terapéutico, de ese como proceso terapéutico le llamamos justamente a esta línea, la que se da entre reconocer qué es que me está pasando y la reflexión acerca de eso. Eso es un proceso terapéutico y linealmente no tiene un principio y un final. Yo siento como que la vida es todo el tiempo un proceso, ¿no? Entonces, sí, obviamente las flores por ahí nos acercamos por un tema en particular que no dura toda la vida, tienes un final. Pero ya cuando le abrimos la puerta al proceso consciente, es lo que decía hoy, ¿no? Como cuando ya una entró en ese lugar de darse cuenta de que mirando por acá hay otra forma de beber y vivir la vida, es como termina un proceso y arranca otro, ¿no? Y es la vida, procesos naturales de la vida. Bueno, ¿y por qué elegimos las flores? A mí me gustó como traer estas tres, como estos tres puntos principales. Uno, que son naturales, no contaminan el organismo, ni hablar que no contaminan el medio ambiente. Si quieren, después les puedo pasar también. No, si quieren no, lo voy a incluir como los métodos por los que se produce, como los que se elabora la fórmula no, la fórmula la elaboramos nosotros, la esencia pura, la madre, la esencia madre, a partir de la cual nosotros después vamos a poder elaborar la fórmula. Porque tienen un proceso hermoso y natural que no daña el medio ambiente, que no necesita industria, que no necesita como de la gran mecánica de, de la tecnología, porque la mayoría de las esencias florales, Bach las preparaba a través de un método de solarización, es decir, colocar la flor en determinado momento de su floración, en determinado momento del día, cuando el sol alumbraba de determinada forma, en un bol con agua y dejar que esa agua, a través de la solarización, generara el impacto energético que necesitaba generar en la flor para que la flor transmitiera su esencia a esa agua. Y a partir de ahí se elaboran las esencias madre. Acá en Argentina se producen, el Instituto Bach la sigue haciendo en Inglaterra y acá también existe un proceso que me parece que se llama ionización, que se hace como lo mismo, digamos, pero en vez de utilizar la luz del sol, se utiliza, bueno, un reemplazo em, artificial. Pero lo mismo, no se necesita como gran maquinaria o gran sistema de producción para elaborarlas, entonces cuidan al cuerpo, cuidan la naturaleza, cuidan todo. Son remedios sin contraindicaciones que no generan ningún tipo de alteración con otras medicaciones, así que se pueden tomar como complemento de otras terapias, como complemento de otros remedios, sin alterar. Al contrario, muchas veces como mejoran nuestro estado de ánimo, nos predisponen mejor a que otros remedios que necesitamos nos hagan bien o nos hagan efecto pronto. Bien, y son ideales para acompañarnos a transitar los procesos trascendentes de la vida. Pueden utilizarse en cualquier ser humano y me encanta esto porque los podemos usar estando embarazada, los pueden usar los bebés, bebés de 0 a 100 años y más también. También lo pueden usar las mascotas, también lo podemos usar en plantas, también lo podemos usar en el ambiente, pero en seres humanos podemos usarlos todos. Bien, estas filminas se las voy a compartir
pero se las voy a dejar para que ustedes las puedan leer después tranquila, porque habla un poco de las verdades fundamentales que, de las que nos habla Bach y en las que como funda esta mirada que para él es la base de la terapia floral y de por qué él después como genera estos remedios, ¿no? Porque él lo que decía es, bueno, como las personas tenemos que arreglar determinados defectos, son defectos humanos. Y en ese arreglar o en ese como armonizar o reordenar, eh, bueno, Bach desarrolla como unas verdades, ¿no? Como unas leyes que para él son universales de su filosofía, que son estas, que se las dejo para que ustedes las vean después. Eh, y estos defectos humanos o agresiones tienen que ver con posturas ante la vida, ¿no? Que están desarrolladas acá también. Yo se las voy a dejar para que ustedes después puedan profundizar, ¿no? Estas agresiones que Bach define como defectos humanos pueden definirse como posturas o inclinaciones que nos alejan de esas verdades o la verdad del alma. Vieron que hablábamos como de este camino, esta bifurcación. ¿Qué es lo que me lleva como a tomar el camino contrario al del alma? El orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad, la codicia, decía Bach, ¿no? Por eso él decía como corregir estos defectos humanos, corregimos como el camino y nos volvemos a... ¿Por qué nos desviamos? Bueno, porque a veces somos orgullosos, a veces somos crueles, a veces odiamos, a veces somos egoístas, a veces ignoramos, ¿no? Cuando corregimos esto, logramos reordenarnos y volver al eje. Después desarrolló 12, ¿no? Fíjense cómo el 12 vuelve a aparecer, y 12 virtudes que lo compensan, ¿no? Estas 12 virtudes son las que nos propone trabajar, en las que nos propone trabajar humanamente a través de la terapia floral. El amor, la compasión, la paz, la constancia, la bondad, la firmeza, la comprensión, la tolerancia, la sabiduría, la indulgencia, el valor y la alegría. Fíjense que todas esas virtudes, de alguna manera, nos invitan a mirarnos desde un lugar como, ¿vieron cuando hoy le decía como más abajo? Porque si yo me pongo en el plano de la mente, mi sistema de creencias, mis ideas preconcebidas, mi percepción me va a hacer ver el mundo desde un lugar de juicio, desde un lugar moldeado a mi perspectiva. No tengo amor por todo y para todos, entonces algo de mí se va a desviar para allá. No siento compasión por todo y para todos, entonces algo de mí se va a ir para allá. Bueno, él proponía justamente que podamos ir trabajando a lo largo de nuestra vida en estas virtudes, en construir y en alimentar estas virtudes en el alma. Eh, bien, eh, bueno, como, esta es la base, ¿no? Acá esta es la filosofía de Bach. Esto es lo que Bach propone y lo que nos propone para acompañarnos en esta forma diferente eh, de mirar la vida y de mirar los procesos, ¿no? No solo los procesos naturales, sino aquellos que aparecen desde la dificultad, como el síntoma, la enfermedad. La base, chicas, de la terapia floral, de la filosofía de Bach, lo van a tener junto con esta clase, por supuesto, grabada que les va a llegar después. Van a tener este manual para que lo puedan ver de nuevo, para que puedan hacer el ejercicio otra vez y para que se puedan seguir estudiando. Y para que lean sobre esa última partecita que se las dejé para ustedes. Y nos vemos la próxima, que en la próxima vamos a ver las flores y sus grupos. La próxima clase es todo flores, bien floreada. Las flores y sus grupos. Vamos a ver las 38 flores. ¿Qué nos dice o de qué nos habla? ¿De qué virtud a desarrollar nos habla cada una de estas flores? ¿No? Y a qué grupo pertenece. Esto vieron que hoy hablábamos de 37 esencias, un agua de roca que pertenecen a 7 grupos. Bueno, porque hay 7 grupos de esencias florales que sirven para trabajar determinados grupos de emociones. Así que en la próxima vamos a estar como ocupándonos de eso específicamente. Bienvenidas nuevamente, un placer haber compartido este taller y bueno, nos seguimos viendo. Les mando un beso Bueno, gracias, Anto. enorme.